Hoy te voy a contar la verdadera historia de los pueblos cárceles en Cuba. En Cuba existieron pueblos cárceles donde toda la población estaba impedida de salir. Estos pueblos estaban rodeados de alambradas y contaban con puestos de vigilancia en los accesos para controlar la entrada y salida. La población de estos pueblos estaba formada por familias que habían sido secuestradas en la zona montañosa del Escambray, en el centro de Cuba, y encarceladas en estos pueblos que ellos mismos debieron construir. Se les llamó pueblos cautivos y hubo 21 de ellos distribuidos desde Camagüey hasta Pinar del Río. Esta es la historia oculta de la abominable represión y estigmatización al estilo hitleriano implantada por la dictadura comunista que aún desgobierna Cuba. La oposición a Castro comenzó casi inmediatamente después de la salida de Batista. Fidel Castro sabía que parte de los hombres que lucharon contra Batista no aceptarían el giro comunista que él daría a la revolución y por eso, desde el principio, reprimió cualquier forma de oposición política. Creó los CDR, Comités de Defensa de la Revolución, que había en cada cuadra de cualquier ciudad para espiar y reportar cualquier actividad considerada contrarrevolucionaria. También impuso largas condenas de cárcel y penas de muerte por fusilamiento a sus opositores. Instituyó un sistema educativo que promovía los valores socialistas y marxista-leninistas para que las nuevas generaciones crecieran alineadas ideológicamente con el gobierno. Castro también se aseguró de eliminar o neutralizar a cualquier rival político, incluidos aquellos dentro de su propio movimiento que pudieran desafiar su liderazgo. Esto incluyó a figuras como Huber Matos, quien fue arrestado y condenado a 20 años de prisión, y casi con certeza, el asesinato de Camilo Cienfuegos, una figura carismática cuya muerte el gobierno atribuyó a un accidente de aviación. Pero volvamos a los pueblos cautivos. La historia comienza con una convocatoria a los cabezas de familia de cada finca para asistir a una reunión de la ANAP, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, otra de las organizaciones creadas por el castrismo para controlar a los campesinos a la que estaban obligados a pertenecer. Al llegar al lugar no había tal reunión, sino militares armados que los obligaron a subir a transportes y partieron hacia un destino desconocido tanto para ellos como para sus familiares. Al llegar al punto de destino, después de varias horas de viaje fuertemente vigilados por los militares, se dieron cuenta de que habían sido secuestrados para encarcelarlos en unas barracas construidas en la provincia de Pinar del Río. Allí los llevaron para que ellos mismos construyeran la cárcel donde vivirían con sus familias durante muchos años. La población de estos pueblos estaba formada por campesinos de la zona montañosa del Escambray, en el centro de la isla, donde estaba el foco guerrillero que desde 1960 luchaba por revertir el rumbo comunista de la revolución y cumplir con las promesas de reinstaurar la democracia y la Constitución de 1940, considerada una de las más avanzadas de su época. La población de esta zona fue reconcentrada en estos pueblos para evitar que pudieran apoyar a los combatientes del Escambray. Los pueblos cautivos construidos por los mismos campesinos desplazados estaban constituidos por edificios prefabricados de 5 plantas con 5 escaleras a lo largo del mismo, y en cada una de las 5 secciones vivía un policía con su familia para ejercer la vigilancia y reducir la posibilidad de actividades conspirativas. Todas las instalaciones básicas para la comunidad estaban dentro del perímetro del pueblo, que estaba rodeado por cercas o barreras naturales para controlar la entrada y salida de las personas, para lo cual se requería permiso en casos excepcionales. Había puestos de control en las entradas del pueblo, y las carreteras y accesos a estos pueblos estaban diseñados para permitir el fácil acceso a las fuerzas del gobierno y controlar al mismo tiempo el acceso desde y hacia el pueblo. El doctor José Luis Piñeiro es exiliado, miembro de una familia que fue víctima, en los años 70,
de la brutal política de desplazamiento poblacional y reconcentración en pueblos cautivos impuesta por el régimen de Fidel Castro. Aunque estas reconcentraciones comenzaron antes, a ellos les tocó la desgracia en los 70. Su familia, oriunda de Oaxaca, en el municipio de Mataguá, Escambray, sufrió la despiadada represión del gobierno. Un día, unos 3.000 hombres del Escambray, incluido su padre, fueron citados en diferentes puntos para reuniones de la Asociación de Agricultores Pequeños, ANAPE. Al llegar, fuerzas militares los inmovilizaron, los montaron en camiones y los condujeron detenidos a Santa Clara. Allí, un capitán del ejército los acusó de ser esbirros del Escambray y les prohibió regresar a sus tierras. Su madre quedó sola con 3 hijos, él, de solo 2 años, y sus hermanos mayores, de 6 y 7 años, vivieron el terror de la soledad. La casa más cercana quedaba a kilómetros de distancia. Las visitas del gobierno eran solo para exigir animales. Su madre, valiente, escondía los puercos y enfrentaba a los militares. Así sobrevivían, mal, pero sobrevivían. No dejaban trabajar a ningún hombre que no se hubiera jubilado. Entonces, su madre le pagaba a un anciano para que la ayudara en lo que podía, y ella misma trabajaba hasta agotarse. Sin médicos ni hospitales, estuvieron tiempo sin saber de su padre ni de los otros hombres de la zona. Los citaron a aquellas reuniones y fue como si hubieran desaparecido. Al cabo de un tiempo, un militar informó que estaban presos en Pinar del Río. No les habían hecho juicio, nunca se lo hicieron. Los consideraban desafectos a la revolución y punto. A su padre porque se había negado a hacer el servicio militar obligatorio y por haber apoyado a los alzados en los años 60. Incluso hombres que ya habían cumplido condenas de 6 o 7 años fueron llevados nuevamente. Luego su padre le contó que en el mitin que les dieron antes de salir, hubo gente que se desmayó, ancianos de 70 u 80 años, gente que ni siquiera había apoyado a los alzados, pequeños campesinos que tenían tierras que al gobierno le interesaba robarles. Había incluso algunos españoles y descendientes de españoles que fueron desposeídos, apresados y reconcentrados también. Después del discurso del capitán, en Santa Clara, los metieron en trenes custodiados por militares y los condujeron a la provincia de Pinar del Río, a cientos y cientos de kilómetros de sus casas. En los trenes tenían que pedir permiso a la custodia hasta para ir al baño. No podían pararse ni hablar entre ellos. No podían bajar en los apeaderos. Estaban presos, desposeídos de todo. Eran 3.000 hombres. Al llegar a Pinar del Río, lo enviaron a trabajos forzados en la construcción de unos pueblos en diferentes zonas de la provincia. Eran 4 pueblos: Sandino, Briones Montoto, Fajardo y López Peña. Los pusieron a vivir en barracas que por la noche cerraban por fuera con un candado. Los despertaban a las 5 de la mañana sonando una especie de campana artesanal, un balón de oxígeno que blindaban para que sonara más alto. Así, ellos mismos fueron construyendo los pueblos cautivos, que tenían una sola entrada y una sola salida, custodiadas ambas por militares. Pueblos cárceles. Construían unas especies de barracas prefabricadas que se conocen como edificios modelo Sandino. Algunos ancianos murieron allí. Hubo intentos de fuga, palizas contra los que se rebelaban o intentaban escaparse. El 15 de septiembre de 1973, su familia fue recogida en camiones, trasladada a Santa Clara y deportada a Pinar del Río en trenes custodiados, presos como sus padres. Reconcentraron a todo el que tenía algo de tierra. No les permitieron llevarse nada, ni muebles, ni utensilios, nada, porque supuestamente iban a tener todo en los pueblos cautivos. Fue mentira. Estuvieron meses durmiendo en el suelo, sin una colchoneta. Lo más horrible que ocurrió allí, sin embargo, fue que pusieron a familias de guardias a vivir en los mismos pueblos, para controlarlos. Familias de presos y familias de guardias, escalera por medio. Las mujeres de los militares eran de la Federación de Mujeres Cubanas, los hijos eran pioneros, la familia completa del Comité de Defensa de la Revolución.
Ellos, en cambio, eran presos, familias presas. Los guardias tenían el poder, podían abusar, los niños carceleros les decían gusanos, esbirros, les escupían. Había una escuela primaria y una secundaria e incluso el director, de apellido Godoy, les llamaba esbirros. Era un pueblo grande, casi 3000 familias de presos, familias campesinas que tenían, a veces, hasta 9 hijos cada una. Y además, los carceleros. Nadie podía mudarse allí. Todo pertenecía al Ministerio del Interior. Era un pueblo de presos. Los villareños, los presos, eran muy unidos. Si había un enfermo entre ellos, junto a él estaban todos los presos, todos los villareños apoyándolo. En una época, a los carceleros les dio por poner un cartel a la puerta de cada apartamento que decía «Mi casa alegre y bonita». Su mamá lo arrancó, se enfrentó a la carcelera y le dijo «Mi casa ni es alegre ni bonita. Esto es una prisión y ustedes lo saben». Lo volvieron a poner y ellos a arrancarlo, y así era, como una guerra entre ellos y esas personas. Estuvieron trayendo familias del Escambray y reconcentrándolas en los pueblos cautivos hasta los años 80. Recuerda el caso de los Ibáñez, cuyo padre fue fusilado y el resto de la familia reconcentrada. Los niños, adoctrinados, pero nunca conquistados por ellos, marchaban y repetían consignas diarias. Todos los viernes, religiosamente, había un acto revolucionario. Las aulas estaban organizadas como unidades militares, con un jefe de aula y jefes de filas. En un aula de 40 alumnos había 10 jefes. El método era que la gente supiera que siempre había alguien que los estaba vigilando, siempre, desde los niveles inferiores a los superiores, siempre había alguien que tenía un cargo para vigilarlos. El cubano tiene miedo, y él, en parte, lo justifica. Tiene miedo porque desde que nace sabe que alguien lo está vigilando, que está tomando referencias de su conducta día a día, minuto a minuto. Nunca los conquistaron. En los años 80 fundaron el Exclub Cautivo, un grupo que tenía que ver específicamente con ese proceso de reconcentración de poblaciones del Escambray porque eran hijos de presos, pero todavía estaban en los pueblos cautivos, entonces para chocar se pusieron así, Exclub Cautivo. Él era buen estudiante y rechazó el carné de la Juventud Comunista, lo que le valió una nota de actitud política no decidida en su expediente. La vida en los pueblos cautivos era un infierno, con constantes enfrentamientos y tensiones. Varias veces, cuando el equipo de béisbol de Las Villas le ganó al de Pinar del Río la Serie Nacional, se tiraron los villareños para la calle con pancartas y todo, tocando latas, y se crearon enfrentamientos y tensiones porque ellos temían perder el control. Ya en los años 80, cuando los choques de la Embajada del Perú y el éxodo de Mariel, hubo exiliados en Florida que vinieron a buscar a sus familiares presos en los pueblos cautivos. Entonces el gobierno, los carceleros, organizaron un acto de repudio. Contra ellos empezaron a gritarles gusanos y a tirar huevos y piedras contra sus casas. Pero los presos se defendieron con machetes, mostrando que la resistencia estaba viva. Él y los de su edad tuvieron suerte de poder estudiar y salir del infierno. Llegó a la universidad, donde participó en un estudio clandestino sobre los pueblos cautivos, revelando la existencia de 21 de estos en Cuba. Los datos de ese estudio permanecen en Cuba, pero él recuerda que la mayoría de las familias provenían del Escambray y algunas de Matanzas. La experiencia de los pueblos cautivos, una muestra del horror y represión del régimen castrista, debe ser conocida y estudiada para que nunca se repita. Si te ha sido útil este video, apóyanos con un me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho. Hasta el próximo, chao.